Ya con esto le vas a dar. Ajá. Recording in progress, dice aquí la computadora. Bueno, les estoy explicando, vamos a continuar hasta que las otras personas se puedan colocar en disposición o a acceder en función de las dificultades con Internet y la electricidad. Lo más importante, estoy compartiendo con ustedes para donde quedamos. La interrupción de esta clase se debe a que solamente Zoom nos da 30 minutos para hablar e inmediatamente él se cierra y la computadora ejerce grabación de lo charlado. Entonces, por eso tardamos un poquito de tiempo en la conexión después. Pero aquí vamos. Ajá. El siguiente aspecto que estaba compartiendo es este gran señor que se llama Augusto Comte. Augusto Comte lo que hace es, en una síntesis a todo lo que él escribió, que el estadio más importante para el desarrollo del conocimiento del ser humano se llama el estadio científico. Todo cae en la cuantificación. No puede haber nada que no caiga en la cuantificación. ¿Ve? Entonces, la ciencia, especialmente las ciencias humanas, no las ciencias abstractas, sino las ciencias naturales, en su mundo, pero las ciencias humanas, para poder progresar, si de verdad lo quieren hacer, deben basarse en el método experimental, en el método científico, en el método de establecer relaciones, en el método del control de las variables, en el método de las matemáticas, porque es lo único que nos iba a permitir salir adelante. Si no lo hacíamos de esa manera, entonces estamos mal. Aquí nos dice: para que la medicina, la psicología y la filosofía sea científica, debe desarrollar los métodos causa-efecto, relaciones entre variables, principios, cuantificaciones, la disección de cadáveres, que eso no se hacía porque estaba prohibido por la iglesia, experimentos para descubrir las causas de la enfermedad. La filosofía escribe mucho y sus autores viven de contradicción y prueban nada. Bueno, con estas afirmaciones impulsó muy determinantemente el método de la medicina, porque la medicina inmediatamente empezó a hacer la disección de cadáveres. Y lo que es la neurología, o sea, la fisiología, que es el estudio de todas las funciones del cuerpo, se empezó a desarrollar, pero de una manera muy elevada. Y la medicina se transformó mucho. Desde ese momento, la medicina se ha transformado. La psicología también se transformó. Es de aquí donde se agarra a Wundt y empieza a hacer sus experimentos. No, ahorita no vamos a decir si son malos o buenos, no nos importa. Lo que Wundt establece es que se debe usar el método científico para la investigación de la psicología, para la investigación de la psique, y él a su manera, en lo que podía, porque estaba entre la fisiología, la filosofía, la medicina y la psicología. Usaba el método introversivo bajo cuantificaciones matemáticas, como el uso de leyes físicas, la de Fechner, de Weber, etcétera, pero lo que más le importaba a él era poder demostrar que la psique podía experimentarse y podía controlarse y podía dar resultados. Con este gran detalle, la psicología empezó a cambiar. Muchísimo, porque ya se hacían más experimentos, intentó volver a la filosofía, como más adelante lo podemos ver, pero la filosofía se quedó. ¿En qué? En los métodos racionales. Ella solamente razona y están excelentes filósofos, etcétera, pero que llegan solo a la razón y no lo pueden probar. Entonces, ese gran avance que les procuró Comte, ahora señorita Joneida, lo puede hacer usted. Es aplicar el método científico al conocimiento filosófico que ahora se llama psicología para usted encontrar las verdades de la ciencia. Eso es psicología. Es eso lo que yo les quise dejar al primer grupo con la primera parte de la clase. Es esto. La filosofía es razón. Yo no sé si es verdad o mentira, lo podemos discutir en una clase de filosofía, pero con la visión psicológica, para que vea que la filosofía empieza a perder su peso. La filosofía es importante como el origen de la sabiduría, porque no había nada. Y ellos empezaron a desarrollar la curiosidad, el por qué, el cómo, el cuándo, el para qué, el dónde, la raíz de las cosas. Es muy bueno que por eso se llama filosofía, amor al saber.
Entonces, nos puso una piedra a los filósofos porque para nosotros poder demostrar la filosofía tenemos que usar el método científico. Y cuando se usa el método científico, se cae en psicología. Y ese es el aporte que les quiero dejar hoy a ustedes. Es, miren, yo soy amigo del método científico porque ese es el que nos permite seguir adelante en lo que nosotros estamos trabajando. Y esta es la herencia de Wundt. A ver. Sí, esta es la herencia de Wundt. El que se haya atrevido, después toda la gente son criticados por malos y por buenos, eso a mí no me interesa ahorita, que seamos criticados por malos o por buenos, sino que él pudo, de una manera u otra, demostrar que el método científico es sumamente útil para el desarrollo de las ciencias. Y bueno, se desarrolló todo y la psicología igualmente en sus contradicciones empezó a tener experimentaciones de muchos tipos, pero especialmente del análisis experimental, el análisis del análisis del laboratorio, el análisis con la cuantificación, y nos empezó a cambiar mucho la psicología. Entonces llegamos con una psicología. Esta es la manera en que yo la defino. Esta es mi manera particular de ofrecerles mi conocimiento, tratando de trascender las definiciones que en este momento existen en psicología. ¿Ve? Volvemos a aquellas definiciones. La psicología es la ciencia que se encarga de los componentes de la percepción, de las emociones y del comportamiento. Hay más. También de las conexiones asociativas, donde no existe el cuerpo y donde no existe el soma, sino que concebida la mente como un ente abstracto que puede estar depositado en el cuerpo, pero que responde a sus patrones específicos de funcionamiento y que no tienen nada que ver con el cuerpo. Esto es psicología. Ahora sí me comprenden. Entonces, que puedan entender que la psicología es psique, es el alma, es la mente, es el cuerpo, como tú la quieres tomar. Cualquier palabra que usted le pueda dar, eso es psicología. Y nosotros, esa es nuestra función, conocer la psicología, hablar de psicología, hablar qué es la mente. Para eso se necesitan muchos tipos de métodos. El introversivo, el extroversivo, el que viene de fuera, el de la percepción, el del comportamiento y de todo. Para que nosotros podamos entender una sola psicología, la estructuremos con la definición correspondiente y le observemos sus manifestaciones cognitivas, emotivas y comportamentales, y sociales e individuales, en grupo, en masa, como ustedes lo quieran ver. Para eso está la psicología social. ¿Ve? Entonces, cómo el comportamiento individual, el comportamiento idiosincrático, el comportamiento idiopático tiene influencia en el comportamiento social. Y para eso, entonces, nosotros estudiamos psicología. ¿Está ubicada? ¿Quiénes más están con nosotros hoy? Ajá. ¿Estamos bien? Entonces, aquí vamos, yo quiero leer qué fue lo que escribí. Eh, el estudio sobre el alma, la mente, la psique y el espíritu. Es la ciencia que se encarga del estudio de la psique, su conformación, sus elementos constitutivos, faltó en conformación su estructuración, sus relaciones, su funcionamiento sano, sus manifestaciones, las condiciones, emociones y comportamiento, su disfunción, ejercer el desarrollo armonioso, la prevención y el tratamiento de los trastornos mentales basado en la exploración y el tratamiento verbal. Surge en el siglo XIX con Wundt. Entonces, eso es esencial para nosotros, que comprendamos esta psicología y nos evitemos caer solo en que yo soy A, B, C o D o F y de ahí no hay más, esa es la mejor psicología. No, es un centro, es una comunalidad. La psique es psicología, por lo tanto tiene que ser una sola. El estudio de la psique, ¿habrán diferentes maneras de observarla? Hay. Para eso estamos estudiando su funcionamiento o sus manifestaciones. Pero la psique tenemos que saber cuál es la estructura, cómo se forma, qué es lo que hay dentro, cuáles son sus leyes, de tal manera entonces que nosotros seamos científicos. Para eso, en mi juicio, usamos la metodología experimental y la metodología cuantitativa. Les quise hacer una diferencia desde mi posición. Les pido perdón, pero quiero que ustedes entiendan bajo esta conceptualización de lo que es psicología, que es psiquiatría. Y eso es importante también para nosotros, porque a veces me da dolor que uno ve a un psiquiatra y se le asimila y se le pone al lado. Como que lo que uno sí que sirve es para, mire, hágame test. Yo quiero que usted me le pase un test
para yo determinar el tipo de personalidad. Y yo entonces yo le voy a preguntar, ¿y usted no sabe estudiar el tipo de personalidad por una entrevista? ¿Ve? Entonces, de esa manera, un poco importante, como yo lo voy haciendo, es poder determinar, señorita Joneira, tú eres psicóloga, tienes que saber de psique para que tú te puedas enfrentar a un médico que sabe de anatomía, porque es psiquiatría, anatomía, porque es neurología, porque sabe medicamentos, porque sabe neurotransmisores y porque aplica medicina. No se enflaquezca. Usted no tiene nada, usted no sabe ni siquiera que existe el cafenol, o no sé cuál es la medicina sustitutiva ahora. No me interesa el cafenol, no me interesa algo que le haga dormir. A mí me interesa es cómo yo sé que usted no duerme, cuál es la causa de su insomnio, por qué se le da el insomnio y cómo yo terapéuticamente puedo lograr que usted duerma. Ah, que puedo tardar un poquito más de tiempo, sí. La medicina, en un minuto usted está durmiendo. Indudablemente que sí, pero en psicología los procesos son más largos porque los procesos son complejos en la mente. Es un sistema que está afectado por una de sus variables o por una de sus intervinientes al sistema que afecta a todo el sistema. Y entonces buscamos la causa. La causa del insomnio la tenemos que saber o aprender o descubrir, porque el psiquiatra es médico, pero no está yendo a la causa del insomnio, está yendo a resolverlo con una medicina. Y es a nosotros los que nos corresponde saber la causa de, en este caso, el insomnio, para nosotros poder hacer el tratamiento. 2 veces, 3 veces, 10 veces, el tiempo que sea. Porque el médico inyecta y no le importa el tipo de personalidad. Y nosotros sí nos importa el tipo de personalidad, porque puede ser que una personalidad A, como se llamaba antes, nos impida hacer la terapia. Por lo tanto, no vamos a tener efecto. Y eso lo debe saber usted. ¿Qué tipo de personalidades usted le puede aplicar su psicología y su psicoterapia? Porque no todas te lo van a aceptar. Y esto no es una falla suya, es una falla de la conformación del sistema humano que está dando esa personalidad. Las personalidades tipo Dios, que son los narcisos, usted no les cura nada. Al narcisismo usted no lo cura. El narciso, y por eso quiero despedirle a ustedes, apréndanse los tipos de personalidad, se los tienen que saber, todos los tipos se buscan en la internet o se buscan en el DSM-4, es tipo de personalidad, ahí aparecen con trastornos de personalidad, pero eso se lo explico la próxima vez, pero para que tengan esa visión. Entonces, la visión del psicólogo científico es conocer todo lo que es la psique en su estado sano, como un médico conoce al cuerpo, pero también sus patologías. Y esa es nuestra función y ese es el estudio que tenemos que hacer. Y nosotros lo llamamos pues, tratamiento del espíritu, que es la psicoterapia. ¿Ve? Es pues el usar las metodologías que nosotros tengamos, desde mi punto de vista, las metodologías introversivas que nos vayan a permitir conocer por qué una persona no duerme. Y eso se llama la monocausalidad. Check. Vamos a ver qué más tenemos aquí. Ah, qué bonito. Ajá, ok. Entonces aparece Wundt. Ya nosotros lo conocemos y estamos un poquito cansados de verlo, pero es el que crea el primer laboratorio de psicología experimental y da paso a la psicología experimental y da paso a los estudios cuantitativos, a la metodología estadística. Se une a Comte y hace maravillas en los términos de la historia. Que después sus alumnos lo detracten y que eso no sirve. Si sirve, eso no es mi problema. Lo que hizo fue que abrió e intentó con sus capacidades poder llevar al conocimiento de los psicólogos la nueva ciencia que se abrió al mundo que se llama psicología, que está abierta aún. Y cada uno de ustedes tiene el compromiso y la obligación de favorecer la investigación científica para que ésta avance. Eso es lo que les quiero enseñar. Ajá, todavía no. Bueno, sigamos avanzando. Este señor Vite, este, habla de la psiquiatría y también menciona la palabra psicología. Por supuesto, entonces, aquella neurosis planteada por Cullen se empezó a estudiar de diferente manera. Se hizo diferente, es decir, no son los tratamientos a los nervios, no son los nervios. Hay otras cosas que no pueden
que no pueden observarse. Y es aquí donde estos señores ya se están acercando. Vite se está acercando al tratamiento positivo, como lo habían hecho en la Edad Media los anteriores autores, y al tratamiento donde el loco, el psicótico, el enfermo mental, no es un asesino, ni un inmoral, ni un criminal, sino que es una persona que tiene una enfermedad y por lo tanto se le debe dar mejor tratamiento. Este señor que está aquí, que se llama Pinel, que también es médico, es el director de estos dos centros de atención como los UPA de aquí de San Cristóbal, que son Bicêtre y Salpetier, que son los UPA de París. Entonces él es director y lo que él hace es aplicar el método de Comte. Dijo, aquí lo único que nos queda es abrir cadáveres. Y en todos los cadáveres que habría, de todos los que se morían, no había una relación orgánica entre esa falla, vamos a llamarlo así, que le produce la muerte, la locura que tenía o el trastorno mental y la causa de la muerte. No había. Todos los cadáveres que diseccionó no encontraba ni un puntico de daño en el cerebro. Por lo tanto, no había una correlación. Y ese fue el gran avance de este señor, que permitió en estos lugares el estudio de la enfermedad mental a través de la disección de los cadáveres, de estableciendo las causas y las consecuencias y estableciendo las relaciones orgánicas y las variables entre las muertes y las causas de la muerte, y no encontró ninguna. Por lo tanto, él se dispuso y encontró que el tratamiento humano, eso fue lo que llamaron el tratamiento moral, tratarlos bien, ayudarlos, comprenderlos, estar con ellos, darles buen tratamiento, que se llamó tratamiento moral, hacía que muchos de estos pacientes mejoraran. Muchos fueron sacados de estos sitios a la vida, pero otros quedaron, pero estaban en mejor condición que la que lo había recibido. Bueno, aquí está Charcot y Breuer. Esto es importante con el caso de la hipnosis, porque la hipnosis ya venía siendo estudiada por otros autores anteriormente y ya había sido sometida a experimentación de burlas. Y algunos de los autores, algunos comerciantes que estaban más metidos en el estudio de la hipnosis, recomendaban la hipnosis como tratamiento general y que hacía muchas mejorías. Eso pasó a la historia y estos señores en la hipnosis viene el trastorno disociativo, que les he hablado, que para mí, es el más importante que tengo, en el cual se basan todas las investigaciones que yo puedo hacer. Es el trastorno disociativo. Recuerden que el trastorno disociativo lo que hace es abrir la mente de las personas al menos en dos tipos de personalidades. Una que es la normal, pasiva, tranquila, y la otra personalidad que sale con mucha fuerza a ejercer el dominio de la personalidad. Por eso entonces se le llaman estados hipnóticos. Es porque es como si la persona pasara a un tipo de personalidad y cuando regresara a la personalidad normal no se sabía. Entonces lo llamaron como una especie de sueño. Y por eso se le llama hipnosis a este método. Entonces estos dos estudiaron la histeria, y la histeria, sí, es la palabra correcta, la histeria que ahora se llama trastorno disociativo. Y apareció un señor que se llama Freud, no le voy a dar esta clase de Freud todavía. El segundo que pasó fue Iván Pavlov, el conductismo, la psicología cognitiva, y después viene ¿quién es este? Lleva. No, no, no es lo que quiero. Quiero enseñarles, a ver, cognitiva, Iván Pablo. Me falta aquí, ok, ay, se me va a quemar esto. Se me echó a perder. Bueno, esto se me echó a perder. ¿Qué pasó aquí? Ni idea. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver. Upa.
Hola, hola, hola. ¿Me Sí, escucha? profe, lo escuchamos. Sí, pero es que se me fue la pantalla y no sé qué es lo que yo les quiero explicar. Bueno, entonces, ya que están ahí, yo voy a seguir hablando, aunque no los vea en pantalla, por lo menos para darle una promoción a esto. Bueno, siguiendo en la historia, después de Pinel, de Charcot, de Breuer, aparece Freud. Entonces, ese es el primer punto como de desenlace del estudio del método científico. Freud era neurólogo y había hecho muchos estudios de correlación, hizo un estudio muy importante sobre las ranas. Entonces, ya tenía conocimiento de la investigación científica y la neurología que estaba pasando por un buen momento, entonces le permite hacer investigaciones y descubre lo que viene a ser el psicoanálisis. Pero el segundo punto, sigue la ciencia, es que no les quiero presentar ahorita, aunque la pantalla me presente eso, pero aquí no se quiere presentar, no sé qué es lo que le pasa, se me volvió loca, no sé. A ver, no sé qué pasó. Bueno, aquí tengo todas las pantallas vueltas locas. Ah, ¿ustedes están bien allá para continuar con mi clase? Sí, señor. Entonces, es aquí donde tengo el problema. Entonces, yo les quiero presentar. Llegamos con Freud y se hizo la primera expresión, vamos a llamarla científica, de ahorita vamos a hablar de ese tema, lo que es el psicoanálisis con la presencia de Freud como su investigador principal y se hizo el psicoanálisis. Eso fue para 1900 que aparece el psicoanálisis. En 1901 aparece la reflexología. La reflexología de Pavlov, Bechterev, Skemov, voy a explicarles un poquito la reflexología para que podamos llegar a una mejor comprensión de lo que estamos estudiando. Pavlov es médico y está estudiando las funciones, que es la fisiología del estómago. Y en ese estudio encuentra que haciendo una cirugía, porque él hacía cirugías experimentales a los animales, entonces él debía practicar una cirugía que le permitiera la extracción de los jugos gástricos sin quemar al cuerpo. Los jugos gástricos tienen ácidos sulfúricos al 99%. Y eso hacía entonces que cualquier derrame que se precipitara en el cuerpo del animal lo quemaba y se echaba a perder la operación. Y él encontró una metodología, una prótesis que unía el mundo del estómago con el mundo externo y podía extraer los líquidos gástricos. Eso le valió una mención en 1904 sobre un premio sobre la medicina. Pero después de esto apareció la otra corriente que es la del conductismo, con Skinner y con otros autores intermedios. Vino una tercera después exploración que se llamó el humanismo, que aparece en 1950 aproximadamente, y después viene lo que es el modelo cognitivo. Entonces, con estas cuatro escuelas, ¿ve? Se fue formando la psicología como tal, cada uno expresando su argumentación, porque yo soy más bonito que usted y porque el otro es más bonito que el otro, y todos se presentaron como el más bonito que el anterior. Pero lo que sí es importante es que se fue formando esta cadena de psicología. ¿De dónde surge toda esta circunstancia y por qué es importante esto para nosotros? Porque ya en 1948, estamos finalizando la Segunda Guerra Mundial. Entonces, para 1948 aparece en función de la Declaración de los Derechos Humanos una sección de los derechos a la salud de las personas y entonces esa sección lo que hacía era primero conceptualizar el estado de salud como el mejor estado, la mayor satisfacción en función de los acontecimientos
biopsicosociales, el mejor estado de salud o el mejor estado de satisfacción en función de los elementos físico, biológico y social. Eso en 1948. Entonces todo esto se va pues evolucionando. Y aparece en 1970, por ahí 77 creo aproximadamente, lo que viene a ser el modelo biopsicosocial. El modelo prevalente en el estudio de la salud, cualquiera que ella fuese, es el modelo biológico. Es decir, hay causas fisiológicas, hay causas orgánicas en cualquiera de las partes del cuerpo que me determinan una enfermedad, pero igualmente me determinan una enfermedad psicológica, pero igualmente me pueden determinar una enfermedad social, más o menos así. Que ese era el modelo biológico. Entonces, para 1977, aparece un señor que se llama Engels. Engels también propone, es decir, mire compañeros, colegas, dejen el estudio médico como causal de la enfermedad. Yo les propongo que estudiemos lo biológico, lo psicológico y lo social. Pero eso es una repetición del modelo de 1948, que habiendo sido descuidado y se tomó solo la partida física, entonces venía a dar una nueva concepción al modelo biopsicosocial. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier enfermedad puede tener un ingrediente de los tres elementos para poderse presentar y que al mismo tiempo cualquier enfermedad física, psicológica o social debiera tener la presencia de los tres elementos biopsicosocial para poder ser mejorada, hacerle un acercamiento hacia la mejora. De esto sale entonces el modelo biopsicosocial y más o menos el modelo que intentamos aplicar pero que no hemos tenido éxito. Por eso vamos al médico y nos manda sus medicinas, vamos al psicólogo y nos hacen sus medicinas y vamos al sociólogo y quedamos todos igual, haciendo el modelo individualizado y no hemos podido acercarnos al modelo biopsicosocial. Pero lo que es importante, y aquí es donde el estudio de estos dos modelos es importante para nosotros, les he querido mostrar a través de esta cátedra del día de hoy, que también tenemos que como psicólogos, si tenemos el conocimiento científico de la mente, darnos cuenta y poder apreciar y achicar la distancia entre el conocimiento mental y sus consecuencias en el cuerpo. Conócete a ti mismo y conocerás la sabiduría. Es cómo hacer para que ustedes me puedan comprender que lo más importante es la psicología y la psicología es la causa de los trastornos mentales y la psicología es la causa de los trastornos sociales y la psicología o la psique o la mente o el espíritu o el alma es la causa de los trastornos del cuerpo. Entonces, esta es mi función. Es decirle, mire jóvenes, estudiemos psicología para que usted pueda llegar a comprender la función suya como un investigador de la mente. Y que en mi caso, y les pido perdón, y el que quiera mostrar la diferencia, con mucho gusto yo se la acepto. En mi caso, por lo que yo les puedo ofrecer, la psique es la vida de todo el cuerpo y la vida de toda la sociedad. Es eso, entonces, igual con el ejemplo de las novias que les propuse antes, es decir, si me votan las muchachas, yo me enfermo. Si a ustedes las vota el novio en clase, ustedes pierden la materia. Van a decir, el profesor es malo, que es que el profesor la internet no me sirve, que yo perdí la materia porque el profesor, pero nadie sabe que es que tuvieron problemas con el novio y lo tuvieron que dejar y les quedó la depresión. Y en la depresión todas las cosas pueden suceder. Entonces, este es el modelo principal que yo les quiero enseñar. Es cómo poder entender, cómo poder estudiar, cómo aplicar la ciencia. ¿Ve? Cómo aplicar la ciencia cuantitativa para el estudio de la psique. Hay un señor que se llama Dilthey, que es más bien cercanito aquí en el siglo XX, que cansado de Comte, que todo es estudio matemático, les propuso, y mire, la ciencia del espíritu, las ciencias humanas no pueden ser estudiadas solamente a través de la cuantificación, porque eso implica entonces un retroceso a la ciencia. Yo les quiero proponer que también los métodos cualitativos pueden ser usados para nosotros poder estudiar a la conducta humana o a la ciencia de la sociedad, que es la sociología. Y desde ese momento entonces se aceptan los estudios cualitativos, con limitaciones. Cada uno podrá prever las limitaciones para el método cuantitativo como para el método cualitativo,